a nuestra escuela dominical. Qué bueno ver a cada uno de ustedes, tener a cada uno de ustedes con nosotros esta preciosa mañana. Vamos a comenzar con una palabra de oración y luego voy a pedir a Leslie Alvarado que ponga el primer himno. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este nuevo día, por tus bendiciones y tu cuidado sobre nosotros. Pedimos ahora, Señor, que bendigas el culto de esta mañana, que todo sea para tu honra y tu gloria. Pedimos que ayudes a Howard, que le des las palabras que quieres que oigamos esta mañana y que abramos nuestros oídos y corazones para recibir la lección, el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Adelante, Leslie. Amén. Muchas gracias, Leslie. Ahí, al final estaba el versículo, no lo logré ver. Muchas gracias por ayudarnos con la música hoy. Bien, hermanos, esta tarde va a predicar mi papá esta tarde. Espero que a las 5 en punto todos estén presentes. Él va a continuar predicando sobre las diferentes doctrinas de la palabra de Dios. Hoy va a enseñar sobre la doctrina de Dios. Así que esperamos que todos estén presentes hoy a las 5 de la tarde. El tema va a ser el Dios verdadero. Así que esperamos su presencia.
Esta mañana es un privilegio que tener con nosotros, no en la música, sino para enseñar, darnos la lección a nuestro querido hijo, Halbert Friday. Así que tomen sus Biblias, sus lápices, sus cuadernos y vamos a escuchar y estudiar juntos la palabra de Dios. Adelante, Halbert. Buenos días, espero que todos estén bien. Hoy vamos a estudiar el libro de Jonás, entonces si quieren irlo buscando. Antes de entrar al tema, me gustaría hablar un poquito sobre el contexto del libro. El libro, la verdad que es bien interesante, un libro también tal vez un poco difícil de entender, difícil de captar para algunos. Algunos lo pueden ver como algo un poco irreal, pues pocos pueden entender cómo un pez grande puede tragar a una persona y que esa persona esté 3 días consciente y respirando dentro de ese pez y después salga por donde entró. Entonces, pero sí es un libro que cuando lo estudiamos de cerca trae mucho, un mensaje de Dios que es importante escuchar y ponerle atención. Voy a compartirles un poco, un par de imágenes, pero antes de eso quiero que podamos ver que Jonás es un libro bien único porque se enfoca en el profeta. Generalmente los otros libros, los profetas mayores o los profetas menores que les llaman, se enfocan en el mensaje de Dios para el pueblo de Israel y otras naciones a través del profeta. Este se enfoca en Jonás en sí. Y Jonás se menciona una vez más en la Biblia, en Segunda de Reyes 14, del 23 al 25, donde se dice que es hijo de Amitai y se menciona la aldea de donde es, que es una aldea fronteriza de Israel. Que recuerden que en ese tiempo, si ustedes ven atrás en Segunda de Reyes y en Primera de Reyes, en Segunda de Reyes, perdón, van a encontrar que ya en ese punto la nación de Israel había tenido una guerra civil entre Roboam, hijo de Salomón, y Jeroboam, hijo de Nabat. Roboam se quedó reinando en Judá y Benjamín, y eso se convirtió en el reino de Judá. Y Jeroboam empezó a reinar en Israel, que serían las 10 tribus del norte. Jeroboam pues fue un rey perverso, y más adelante tenemos a Jeroboam II, rey de Israel. Recuerden, las 10 tribus del norte. Se calcula que reinó alrededor del año 786, 746 antes de Cristo. Entonces, Jeroboam II fue contemporáneo con Amasías y Azarías, padre e hijo, respectivamente, reyes de Judá, que es el reino del sur. El profeta Amós anunció a Jeroboam II que Judá iba a ser conquistado, Israel, las tribus del norte, iban a ser conquistadas, llevadas a cautiverio y al exilio por otro país, por otra nación. Y en ese tiempo pues tenemos el imperio asirio, que después vamos a hablar un poquito más sobre ellos. Algunas de las dificultades que algunos tienen con este libro es creer que el libro es en sí histórico, o sea que pasó como dice ahí. Ahora, no vamos a entrar en ese tema porque nos vamos a quedar con el siguiente punto. Jesús en su ministerio citó en 2 ocasiones como hechos históricos el libro de Jonás. Y interesante que Jesús citó precisamente los 2 eventos que la gente escéptica considera increíbles, que el primero es todo el episodio de que Jonás estuvo en el pez. Jesús lo cita como un hecho histórico, y el hecho de que una ciudad entera
y siendo Nínive de todas las ciudades, se convirtió al mensaje de Dios. Dos puntos que para mí son suficientes para dejar claro que sí es un libro histórico, ya que el mismo Cristo se refirió a él de esa manera. Ahora, habiendo hablado un poquito de Jonás, quién era Jonás, en qué tiempo vivió, quiero que podamos ir a ver que Nínive, que son otro de los personajes que, o sea, que tenemos en esta historia. Nínive en ese momento era la capital del imperio asirio y también el libro menciona otro lugar que se llama Tarsis. Entonces para que se hagan una idea, quiero compartirles. Vamos a ver si pueden, eso, ok. Entonces aquí, no sé si pueden ver dónde estoy señalando, donde dice Jopa, eso tenemos ahí la tierra de Israel, que sería el norte, y Judá, que sería el sur. De ahí Nínive era hacia la derecha, ni sale en el mapa, ¿verdad? Y de ahí Tarsis era aquí, en las costas de España, donde hoy está Gibraltar, más o menos, por esa zona. Entonces, como pueden ver, Jonás se dirigió completamente al lado contrario de donde Dios lo había enviado. Otra imagen que quiero compartirles es para que puedan ir captando un poco mejor. Es esta aquí, para que hablemos del reino asirio. Entonces, la parte azul oscura, verde oscura, la parte verde oscura es lo que era probablemente el reino asirio, el imperio asirio durante la vida de Jonás. Lo que es, recuerden que Jonás, no lo mencioné, olvidé mencionar, Jonás profetizó prosperidad durante el reino de Jeroboam II, un rey perverso. Desde ahí Amós, o sea, se cumplió, sí, de verdad tuvo prosperidad ese reino. De ahí Amós, el profeta Amós, les profetizó, y eso lo pueden ver ustedes, creo que es capítulo 6 y 7 de Amós, lo regañó por su comodidad y por su idolatría, y que iba a venir una nación a destruirles todo, básicamente. Entonces, de ahí, cuando se cumple esa profecía, pues la parte verde claro es lo que se aumentó el imperio asirio para esa época, quedando solamente aquí un espacio amarillo, el reino de Judá y pues el reino de Israel, cuya capital era Samaria, ya había quedado conquistado y ya habían ido al primer cautiverio y exilio en el imperio asirio. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a ir un poco más a ahondar sobre los asirios. Nínive, dicen los expertos, fue fundada por Nimrod, creo que así se dice en español, y Nimrod fue bisnieto de Noé y fue un gran líder de esa época. Fundó varias ciudades que fueron parte de la nación de Babilonia, dentro de las cuales ciudades estaba la ciudad de Babel. De ahí tenemos la torre de Babel. Entonces, Nínive en este momento era la capital del imperio asirio. Se estima que habían unos 600,000 a 1,000,000 de personas en Nínive. Era una ciudad enorme para esa época y los asirios eran grandes enemigos de Israel, aún antes de que los habían conquistado. Y pues fueron los asirios, cuya capital es Nínive, quienes conquistaron y destruyeron la nación de Israel menos de un siglo después. Los asirios eran completamente paganos, violentos, inmorales e idólatras. Y aquí les voy a dar un ejemplo de esa violencia de los asirios hacia sus enemigos, que prácticamente eran todos sus vecinos, vasallos y pueblos conquistados. Hay una inscripción de un templo en la ciudad de Nimrod, estamos hablando de Nínive,
que registra el destino de los líderes de la ciudad de Suru en el río Éufrates, que se rebelaron y fueron reconquistados por el rey Asurbanipal de Asiria, cuya capital era Nínive. Entonces, así dice esta piedra grabada: construí un pilar, este es el rey hablando, en la puerta de la ciudad y despellejé a todos los jefes que se habían rebelado y cubrí el pilar con sus pieles. Algunos de estas personas las amurallé dentro del mismo pilar. Otros los empalé con estacas sobre el pilar. Entonces eso es algo como lo celebra más bien. Dice aquí el arqueólogo: tales castigos no eran infrecuentes. Además, las inscripciones que registran estos actos viciosos de retribución se exhibieron en todo el imperio para servir como una advertencia. Entonces recuerden, si ustedes fueran Israel, ¿cuál sería su reacción? O sea, obviamente no tendrían una buena opinión de estas personas. Más allá son enemigos. Sin embargo, esta crueldad oficialmente sancionada parece haber tenido el efecto contrario. A pesar de que los asirios y su ejército eran respetados y temidos, eran más odiados y los súbditos de su imperio se encontraban en un estado constante, casi de rebelión. Entonces, ahí tenemos una introducción o el contexto, el momento y el lugar de lo que en la que ocurre esta historia de Jonás, en el libro de Jonás. Tenemos el pueblo de Israel, que en ese momento era un pueblo que andaba mal completamente, y era casi parecido a los fariseos, en el sentido de que sí practicaban un poco de religiosidad judía, pero era muy falsa, era pura religión, lo cual pareciera que tenían un comportamiento bien similar con los fariseos, que están mencionados en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de que obviamente ya en este momento ya se separaron, es Israel, el país del norte, y Judá, el país del sur. Asiria todavía no los ha conquistado, pero ya se conoce por todo el mundo lo horribles y horrendos que son estos. Son enemigos de Israel, y en ese contexto vamos a ir a Jonás capítulo 1 y vamos a leer el libro entero. Entonces, les voy a pedir ayuda a ustedes para poder irlo leyendo en partes. Entonces, aquí tenemos, vamos a ver, 1, 2, 3. Si alguien no puede leer, le agradecería que puedan decir o, bueno, escribir, porque si no pueden, tendría que escribir para dividir los versículos entre los que estamos acá. Versículos, ¿ve? Yo levanté la mano. Entonces, me gustaría tal vez si podemos ir, a ver cuántos somos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12. Entonces, vamos a ver. 30, 50. 4 por 12, 48. Entonces, 4 versículos cada uno. Entonces, les voy a pedir vamos a ver, a Leslie que comience, por favor. Jonás, capítulo 1. Bueno, Leslie Alvarado. listo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave.
Antes de que siga la siguiente persona, vamos a orar. Entonces, ya entrando a la lectura de la palabra de Dios, de la Biblia, vamos a orar y le voy a pedir a mi papá que nos pueda dirigir en oración, por favor. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder abrir tu palabra. Te pido, Señor, que podamos aprender y aplicar las lecciones que tienes para nosotros en el libro de Jonás, de la vida de Jonás, y ayuda a Albert en la enseñanza esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias. Y de una vez si puede continuar leyendo los siguientes 4 versículos. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Si puede seguir, hermana Erika. Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Hermana Ana. Amén. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Daniela Calderón puede continuar. Ya se quedaron por el 2, ¿verdad? Por el Sí, capítulo 2. el 17 y de ahí el 2. Ok. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué a mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Lidet, estás por ahí. Mas aún veré tu santo templo, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza.
Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Nancy, puedes seguir, por favor. Nancy. A ver si... Ah, la hermana que tiene, que dice Fire Tablet. No recuerdo su nombre. Hola, Ahí, Rachel. dele, continúe, por favor. Mas yo con su voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve Nivea, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nivea, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nivea ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Caminó de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nivea será destruida. Hasta ahí. La hermana Yadira Calderón está por ahí. O mi abuela, Lina. Los hombres de Nínive cayeron a Dios, proclamaron a Ah, Dios, sí. se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cisilio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gustan cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cisilio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértense cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. A ver si está Katy por ahí. ¿Quién Y de sabe? ahí Karen. Y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesumbó en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, haces tú bien en enojarte tanto. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad,
y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y se librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Hermana Ana, si puede terminar lo que queda, por favor. Amén. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Gracias, hermana, y gracias a todos los que leyeron. Y recordemos que acabamos de leer la Biblia en este momento. Nos tardamos 12 minutos en leer estos 4 capítulos y creo que vale la pena, pues, porque como todo libro lleva un contexto en sí y queremos absorber el mensaje completo. Y vamos a analizar un poquito, vamos a ver más de cerca qué es lo que Dios nos quiere comunicar ahorita. Vamos a hablar un poquito sobre Jonás. Jonás, como pueden ver, tenemos un Jonás enojado y bien enojado. O el hombre tiene problemas de, ¿cómo se le llama a la gente que se enoja demasiado? O también tiene problemas de odio o incluso racismo, porque tanto odia a esta gente que tanto se enoja, ¿verdad? Y yo puedo decir eso, recuerden que hablamos de los fariseos, estas son personas que ellos miraban a los samaritanos, los samaritanos son los que eran la nación norte, o sea, eran israelitas también. Lo que pasa es que habían mezclado con otros pueblos, pero igual los de Judá, cuando estaban en un mal camino, también se mezclaron. Entonces, o sea, Salomón, todas las esposas que tuvo. Entonces, realmente, pero bueno, ellos en su religiosidad llegaron a un punto extremista de ser racistas hacia los samaritanos. Por eso la parábola del buen samaritano es tan fuerte su mensaje, en el sentido de que ellos miraban a los samaritanos como menos que humanos. Entonces preferían rodear toda Samaria para llegar al norte que cruzar por Samaria, ¿verdad? Entonces, ¿será que Jonás tanto era el odio que tenía para los asirios, que tanto le enojaba que Dios fuera misericordioso con ellos? Y entonces aquí tenemos a Jonás, un tipo de la nación judía. Los judíos habían sido encomendados con la misión y el privilegio de ser el testimonio de luz viviente a todas las otras naciones, que durante el reino de Salomón, por un corto tiempo, se cumplió. Vemos que muchos grandes reyes y gobernantes venían a Israel a escuchar, a conocer, y Israel estaba funcionando como ese faro ante todas las naciones. Y Jonás, o sea, su rol era ser misioneros de Dios ante las naciones. Y aquí tenemos un tipo de la nación de Israel, en lo que Jonás hizo. Jonás huyó de su misión como misionero. Como les comentaba, es bien única la historia de Jonás porque él es un profeta a una nación extranjera. Su mensaje no va para la nación de Israel como todos los demás profetas. Entonces, y es bien, creo que es importante notar, yo creo que Jonás no estaba huyendo de Dios, porque lo podemos ver en el capítulo 1, que él reconoce quién es Dios, sino que Jonás estaba huyendo de su llamado.
en sí. Entonces Jonás está huyendo de su llamado. Y miren qué interesante la experiencia de Jonás. Muchos misioneros pueden esperar meses o años para ver a una persona convertida, especialmente en los países musulmanes, ¿verdad? En la actualidad. Y Jonás vio la conversión de una ciudad entera, del que es el centro de una nación podrida, inmoral, violenta, en menos de un día. Bueno, en un día, en su primer día de predicación, ya se había propagado el arrepentimiento y la conversión de la ciudad entera, desde el más pequeño, desde el más pobre hasta el más rico, ¿verdad? Entonces, el mismo gobernante de la ciudad. Entonces, aquí podemos ver un par de temas, podemos ver el contraste entre el egoísmo de Jonás y el arrepentimiento de los paganos, siendo los marineros y la gente de Nínive. Vemos con el capítulo 1, los marineros tuvieron temor de Dios. Y vamos a hablar un poquito más sobre eso en un momento. Vemos también cómo nuestro Dios, el Dios Santo, ejecuta su misericordia y el alcance de su misericordia. Que obviamente a Jonás no le gustaba eso, él no estaba de acuerdo con Dios, Entonces, qué tremendo que Jonás tenía problema, él tenía un problema con los atributos de Dios, él tenía un problema con quién era Dios, o quién es Dios. O sea, parece tan egocéntrico, tan centrado en sí mismo era Jonás, que llegaba a ese punto. Y vemos cómo Dios tiene el hábito de usar incluso a las personas más descalificadas para sus propósitos. Entonces podemos ver también en Jonás un tipo de espejo para nosotros, porque tal vez no estamos en la situación de Jonás, pero tal vez a veces sí tenemos las mismas actitudes, sí tenemos las mismas decisiones o el mismo pensar de Jonás ante el mismo Dios. Entonces, si miramos en el capítulo 1, vemos que Jonás pues huyó de Jehová y busca ir en la dirección completamente opuesta a donde fue enviado. Y fíjense, interesante el versículo 2. Dios dice, levántate y ve a Nínive y pregona. Pregonar un pregonador era alguien que llegaba a anunciar algo de las autoridades, o sea, era el anunciador del rey en sí. Entonces, levántate y ve y pregona. De ahí vemos, y mire qué interesante, en el versículo 6, ya está en el barco, ya está la tormenta, y los marineros reconocen que está una tormenta sobrenatural, y parece que es contra ellos, ¿verdad? Entonces ellos empezaron a echar todo al mar, y Jonás estaba dormido adentro de la nave. De ahí el jefe de la nave va y busca a Jonás y le dice, ojo, miren la similitud de palabras con el versículo 1, levántate y clama a tu Dios. Y Jonás está huyendo de lo que le dijo Dios al inicio, levántate y ve a Nínive y pregona contra ella. Y ojo con el lenguaje ahí, pero Jonás, como él conoce cómo actúa Dios, dice, Dios es capaz de que esta gente se convierta y los perdona. Y Jonás está enojado, o sea, no le parece. Entonces, a tal punto que él busca ir a la dirección contraria. Entonces, y tomen esa idea y lo vamos a ver después al concluir. De ahí tenemos en el capítulo 3, donde ya pasó todo el episodio de la tormenta. Interesante cómo Dios usa la creación para hacer llegar su mensaje y moldear a sus siervos. Capítulo 3, versículo 2, Jonás dice, bueno, el 1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, la tercera vez, levántate y ve y proclama el mensaje que yo te diré. Entonces, vemos esos paralelos aquí en cómo está escrito el mensaje de Jonás. Y versículo 9, el capítulo 1 dice, Jonás
soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Entonces, obviamente él no está huyendo de Dios, porque sabe que Dios es Dios. Está huyendo de su llamado. Y pues continúa la discusión entre los marineros y Jonás. Y Jonás les dice el versículo 12 que lo echen al mar. Y pareciera una acción de mucha valentía, pero parece más bien una acción más egocéntrica, porque está huyendo de su llamado. Entonces, ¿qué mejor manera que morir? Y así evito ir a Nínive, ¿verdad? Y es tan egoísta que al punto de que está dispuesto a que los marineros que ya temen a Dios y ya reconocen a Dios, sean culpables de matar a alguien inocente, o sea, tirarlo al mar. Entonces, y los marineros mismos están conscientes de esa situación suficiente con lo que ya están padeciendo, peor que Dios se enoje más contra ellos. Al parecer a Jonás eso no le importa. Y al final ellos oran y le piden a Dios que los perdone, pero al fin y al cabo tiran a Jonás. Se escapan de ser culpables de homicidio porque Dios envía un pez para rescatar a Jonás. Y de ahí vamos al capítulo 2 en la oración de Jonás. Y yo quiero que, y si quieren apuntar por ahí, el Salmo 51, que es el Salmo de arrepentimiento de David, después de haber mandado a matar a Urías, su comandante, y haber tomado su esposa de una manera, o sea, adulterio, homicidio, abuso de autoridad, tráfico de influencias. Ya somos familiares con esos términos aquí en Honduras. Entonces, y de ahí, Salmo 51, David se arrepiente de todo lo que hizo. Ahora comparemos con la oración de Jonás. La oración de Jonás, yo no sé ustedes, pero yo aquí no miro donde se arrepiente. En ningún lugar. No miro que reconozca su pecado. Y fíjense lo interesante de que Jonás aquí dice en el versículo, me acordé de Jehová, ¿dónde está? Versículo 7. Y esto contrasta con, y casualmente, que es la última vez cuando en la Biblia se mira que Dios usó el poder del agua para llevar a cabo su voluntad. Después del diluvio, dice Génesis 8.1, y se acordó Dios de Noé. No fue, y Noé se acordó de Dios. Y se acordó Dios de Noé. O sea que por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, no porque no porque Noé hizo algo. Pero aquí Jonás no razona con eso, él razona de que él se acordó de Jehová, ¿verdad? ¿Te parece un poco orgulloso y, como mencionaba, un poco farisaico hacia los paganos? Vemos el versículo 8, los que siguen sus vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Pero sí le gusta la misericordia a Jonás. Mas yo con vos, suena a muchas horas, canciones hoy en día, son yo-céntricas en vez de cristocéntricas. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Yo no sé ustedes, pero si hubiera estado en la situación de Jonás, tormenta, ahogarse y al final lo tiran al mar, donde es una muerte segura en una tormenta, imagínense en medio de un huracán que lo tiren al mar, no nos arrepentiríamos, no nos humillaríamos, no nos rendiríamos a Dios, porque hasta este punto todavía parece haber un sabor de boca de orgullo. Y pues Jonás se elogia a sí mismo. Ahora, sobre todo eso, versículo 7, se acordó de Jehová. ¿Por qué tiene que llegar a esta instancia? ¿Por qué tiene que caer tan bajo, literalmente, para recordar a Dios? Recuerden, esto funciona como un espejo de nosotros. Capítulo 3. Versículo 2. Levántate y ve, ya la tercera vez. Hoy sí, la tercera la vencida. Y tenemos la predicación de 8 palabras de Jonás. Esa sí es la oración, la predicación más corta.
de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y así como nos enfocamos en la oración de Jonás, quiero que observemos la predicación de Jonás. No les dice qué fue lo que hicieron mal, que es lo que generalmente hacen los profetas. No menciona cómo deben responder a eso que hicieron mal, que es lo que generalmente hacen los profetas. Arrepiéntanse, recuerden Juan el Bautista, el mismo Jesús. No menciona cuál es la solución a ese problema. Y sobre todo no menciona a Dios. O sea, no está la palabra Dios en la predicación de Jonás. ¿Por qué? Pareciera que Jonás tiene un mínimo deseo para que la población de Nínive sea salvada. O sea, no le interesa que se salve Nínive. Simplemente está diciendo lo mínimo para decir que hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Lo mínimo para decir que obedeció. Camina apenas un día y esta era una ciudad enorme. ¿Por qué dije yo de 600,000 a 1,000,000? Porque dice que hay 120,000 que no saben de su izquierda y su derecha, o sea, niños pequeñitos. Entonces los expertos calculan esa cantidad de gente. Había que caminar 3 días para cruzar la ciudad entera, ir de un lado a otro. Un día ha caminado y está predicando y ya parece que el Espíritu de Dios ha movido a estas personas al arrepentimiento. Como un fuego voraz, tanto así que ha llegado desde a toda la población hasta el gobernador de la ciudad, donde llama a un arrepentimiento que parece, yo lo miro completamente genuino y pues así lo vio Dios, versículo 10, al punto que Dios postergó su ira y decidió no destruir la ciudad como había planeado hacerlo. Y ahora la respuesta de Jonás en el capítulo 4. Jonás aparentemente odia a sus enemigos. Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿tenemos nosotros algún problema con cómo Dios trata a sus enemigos? Porque hay que recordar que antes de ser salvos somos enemigos de Dios. ¿Tenemos algún problema con que Dios sane, rescate, salve a nuestros enemigos? Y Jonás aquí vemos que está molesto con Dios y sus atributos, específicamente su misericordia. Que su misericordia tiene que ver con su santidad, su bondad, o sea, con Dios mismo. Entonces, tanto así que Dios, que quiere que Dios se moldee a como Él quiere que Dios sea, ¿verdad? Y 3 veces le pide que lo mate, o sea, le pide morir. Tenemos aquí el versículo 3, el versículo 8 y el versículo 9 del capítulo 4, porque mejor me es la muerte que la vida, ruego que me quites la vida, deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida, mucho me enojo hasta la muerte. ¿Por qué? Porque Dios no es como Él quiere que sea, así de sencillo. Dios demuestra aquí que su solución suprema y soberana, o sea, sobre todo, es superior, ¿verdad? Vemos que Jonás se sale a decirle, bueno, aquí me voy a sentar a ver que Dios los mate, o a ver qué va a hacer Dios. Hace un refugio, una enramada, y pues Dios demuestra que es, y lo que hace Dios es que crea la calabacera, o sea, la solución de Dios es mejor, pero aún así eso, usando la creación otra vez, Dios le hace entender el mensaje a Jonás, ¿verdad? Le manda el gusano para que destruya la calabacera. Jonás se enoja porque le quitó la calabacera, por la calabacera, que ya no le da sombra. Entonces Dios le pregunta, si usted, que no tuvo nada que ver con sembrar, cultivar la calabacera, siente lástima o misericordia por ella, ¿cuánto más, dice Dios, debería de Dios puede sentir Dios misericordia por su creación, por tantas almas perdidas en su pecado? Interesante que Jonás se alegra cuando la misericordia es para él. O sea, se alegró cuando ya Dios le creó la calabacera que le diera sombra, ya tranquilo, se alegró grandemente por la calabacera, dice el capítulo 4. Pues sí, cuando es para él, qué bonito. Entonces, ahí sí estamos bien.
Eh, y vemos un desprecio hacia los demás, pues, o sea, pero para otros no le parece la misericordia de Dios, porque no son judíos tal vez, o porque son los asirios. Entonces, vamos aquí ya a unas conclusiones. Yo tal vez, obviamente, se siente como que estoy en contra de Jonás o criticándolo. Podemos ver claramente sus actitudes. La cuestión es que la verdad, nosotros tenemos esas actitudes muchas veces. Puede ser que estemos teniendo esa actitud ahorita, en este momento de nuestra vida. Pregunta, ¿acepta usted que Dios ame a sus enemigos? ¿Es usted un Jonás, un marinero o un ninivita? ¿Cuál de los tres es ahorita? ¿Cuál es el alcance de la misericordia de Dios? Vemos que la misericordia es tan grande que así como nos salvó a nosotros, a mí, salvó a Nínive. Así como salvó a Nínive, me salvó a mí. Dios es soberano y no hay ningún obstáculo para su voluntad. Ni sus mismos siervos pueden detener a la voluntad de Dios. Y gracias a Dios, Dios es capaz de llevar a cabo su voluntad aún y generalmente prefiere los siervos más descalificados para sus propósitos. Así que cualquiera puede servir a Dios, cualquiera puede ser, y todos los creyentes somos llamados por Dios. Y a eso quiero llegar. ¿Cómo responde usted a los propósitos de Dios? ¿Cómo está respondiendo usted a su llamado de Dios? Bueno, ¿y cuál es el llamado de Dios? Bueno, no es nada, vamos a lo que ya está. Todos somos llamados, usted y yo, a anunciar el Evangelio. ¿A cuántas personas le hemos anunciado o compartido el Evangelio con palabras y con buenas obras en la última semana? Todos somos llamados a estar en comunión con Dios, con el estudio de la Biblia, oración, aprender de otros. O sea, nosotros debemos ser discipulados y para eso yo tengo que buscar quien me enseñe más, ¿verdad? Quien sirva como instrumento de Dios para acercarme más y entender mejor la palabra de Dios. Y lo que yo aprendo, pues enseñarlo. Y ahí es donde yo discipulo a otros. ¿A quién estoy discipulando? La oración, ya mencionamos, y en fin, en resumen, ser luz, ser sal, en acción, en buenas obras y en palabras, con las personas que Dios ha puesto alrededor de nosotros. No es necesario que vayamos a China, sino que aquí tenemos cómo cumplir ese llamado. Entonces, cierro con eso y lo dejo con mi papá. ¿Cómo está usted respondiendo a su llamado? Muchas gracias, Albert. ¿Cómo estamos respondiendo al llamado de Dios sobre nuestras vidas? Espero que ninguno de nosotros estemos respondiendo como Jonás. Definitivamente, Jonás es un mal ejemplo. No debemos seguir el ejemplo de Jonás en nuestras vidas. Amén. Muchas gracias, Howard, por la lección de esta mañana. Y ojalá que cada quien analicemos nuestra vida a la luz con el espejo del libro y de la vida de Jonás. Ahora voy a pedir a Leslie que ponga el siguiente himno. Cristo es mi dulce Salvador. Adelante.
Amén. Muy bello ese himno. Cristo es mi dulce Salvador. Bien, hermanos, no olviden nuestro culto hoy a las 5 de la tarde. Mi papá va a predicar sobre el tema el Dios verdadero, siguiendo con la serie de doctrinas de la Biblia. Así que los esperamos a todos hoy a las 5 de la tarde. Que el Señor les bendiga. Sigamos orando los unos por los otros. Amén. Amén. Vamos a quedar con los micrófonos prendidos, las cámaras.